Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Y amigos, gracias por su sintonía de Radio Monumental y CDR Canal 2. Regresamos esta noche con La Hora que Ortiga a compartir con ustedes acontecimientos, ideas, inquietudes, ortigaditas, como debe ser. Y vamos a arrancar esta noche con la buena nota. Luego vamos con Tiro al Blanco. Y en unos minutos estaremos con el doctor Marvin Atencio, diputado del Partido de Acción Ciudadana, con quien vamos a hablar sobre el uso medicinal de la cannabis y el uso industrial del cáñamo. Cuando hablamos de cáñamo no se ponga a pensar en el que usamos para bailar los trompos, los de nuestras generaciones. Ya veremos de qué se trata. Nos vamos entonces con la buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de hoy podría sonar, no sé, tal vez de trámite ordinario, pero no es ordinario. La buena nota es para la selección de fútbol femenino. Sacar ese punto frente a España debutando no es casualidad. Es un trabajo laborioso, despacioso, articulado y que llega a plasmar el primer fruto. Anotar un gol tiene significación, ganar un punto tiene significación. ¿Que España es debutante con Costa Rica? Sí, pero es una potencia en muchas cosas que nosotros no tenemos. Entonces, para todo ese equipo, para toda esa organización y para un querido amigo que está a la cabeza de esa organización futbolística que es Víctor Alfaro González, es nuestra buena nota de esta noche. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. ¿Cómo se ofendería un árbitro en el Lobaco? Ay, eres un mangue, héroe fras. Canal 2. Hola a todos, mi nombre es Daniela Calderón, soy parte del Proyecto Semilla y quiero invitarlos a compartir todas las noches a las 9:30 por Canal 2, La Hora que Ortiga. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Regresamos, amigas y amigos, a La Hora que Ortiga, ahora con Tiro al Blanco. Usted puede acompañarnos por el 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. El primer tema, hoy compareció la Contralora General de la República, la Subcontralora y el equipo técnico que la respalda a presentar
el informe ante la Asamblea Legislativa en el plenario y luego en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Permaneció la señora Contralora, no sé, 4 o 5 horas en el ajetreo legislativo. Debo ser franco, muy solvente, muy clara en sus argumentaciones, en las investigaciones, y además la posición de la Contraloría muy aleccionadora acerca de qué tenemos y hacia dónde deberíamos ir en materia fiscal, en materia administrativa, en materia organizacional, en materia de plan de desarrollo versus presupuesto de la República. Eso es de celebrar porque empieza a armonizarse la institucionalidad. Recuerden, y si no les comento, que la Contraloría y la Defensoría de los Habitantes son órganos auxiliares de la Asamblea Legislativa, porque la ley de la Defensoría lo previó. La persona titular de ese cargo rinde cuentas directamente al plenario legislativo en una interpelación. En el caso de la Contraloría no ha ocurrido. Entonces, personalmente me interesé porque se concretara y empezara a practicarse, y hoy fue la primera comparecencia de este tipo. Ya presentamos un proyecto de ley con el diputado Marco Vinicio Redondo, jefe de fracción del PAC, y esperamos que se apruebe para que esto se convierta en parte de la legalidad, de la normativa y de las prácticas legislativas. Eso es un abono inobjetable a la transparencia en los gobiernos de la República. En otro orden de cosas, el programa de abastecimiento institucional del CNP sigue con carestía de recursos. Este gobierno ha hecho un gran esfuerzo que ya venía precedido en el gobierno de doña Laura Chinchilla para darle más solvencia, más contenido económico, pero realmente es un programa costoso y muy difícil de mantener en las condiciones óptimas. Este programa lo que hace es comprarle a productores nacionales para abastecer a instituciones del gobierno, cárceles, hospitales, Sensinay, etcétera. Entonces es una manera de hacer democracia económica, pero se necesita mucho dinero, y el CNP, seguro lo que voy a decir le duele a alguna gente, pero es un poco montar cara para atrás, ¿verdad? Una institución con un montón de sobrepeso en materia organizacional, en materia de convención colectiva, y un alto grado de indolencia en algunos sectores. Me consta, porque he hablado con él, que el presidente ejecutivo está haciendo un esfuerzo gigantesco y que el gobierno le ha aportado recursos extra, pero eso no es suficiente. Dice Randall Murillo en Facebook: excelente tema, creo que no hay que desaprovechar las posibilidades médicas de la cannabis basado solo en un prejuicio cultural. Miguel Epi, ya se me fueron por el tema grueso. El uso medicinal del cannabis es un pretexto para legalizar una droga. Miriam Hernández, no soy muy buena expresando mi opinión, debieran de legalizarla, así acabaría con negociación de narco. Al fin de cuentas, está que cada quien el consumo, así como el cigarrillo, el licor de este país, doble moral, todos dicen que no, cuando la gran mayoría la consume. Juan Carlos Montenegro, en Estados Unidos se ha visto un delgado hilo entre considerar la posesión de esta droga como uso medicinal o recreacional. ¿Cómo se supone que nuestras autoridades van a distinguirla? Josué Morales, aquí está su mencionada y tan anhelada mazorca desgranada. Bueno, ahí me manda Facebook a verlo, pero por ahora no puedo hacerlo porque no me alcanzaría el tiempo para tocar tantas teclas. Como dice una persona, soy multitasking, pero no me da para tanto. En otro campo se abre una polémica en la que hemos sido partícipes en la Asamblea Legislativa. El Ministerio de Ambiente indica que los destinatarios de los recursos para expropiar en Caño Blanco, en Guatuso, son un grupo muy pequeño de familias. Eso es así, con la particularidad de que esos son, digámoslo así, los dueños registrales de lo que fueron tierras de producción. Las 50 y tantas familias son los ocupantes de esas tierras antes de que fueran inundadas. Entonces ahí hay una mezcla que obligará al Ministerio de Ambiente a hacer un estudio para determinar
cuánto cuestan las tierras, si cabe la expropiación, a quiénes se les va a expropiar, cómo se les va a pagar. Hay la idea de que porque la Asamblea Legislativa autorizó 2.000 millones de colones, entonces mañana se los deposita a Minae y Minae se los deposita a las familias, ¿no? Eso requiere un trámite técnico, hay legislación específica para proceder. Aquí seguro debe haber muchos casos parecidos, pero en este hubo un avance porque varias personas se movieron, se interesaron, sensibilizaron a la Asamblea Legislativa y eso está eso es importante y conveniente. Dice José Morales, la Contraloría exige al gobierno contener el gasto y no cierra la puerta ante nuevos impuestos. No sé, dice que como la lora, no sé qué querrá decir con esto. Podemos saber sobre la comparecencia del presidente de la Comisión de Emergencia hoy ante los diputados. No, francamente, no estuve en ese asunto porque hoy había sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios y teníamos compareciendo a el viceministro Rodríguez para hablar sobre el proyecto de defraudación, el proyecto de exoneraciones. Entonces eso absorbió toda la atención y todo el tiempo de la actividad legislativa de este servidor. Otro tema, hay deterioro significativo en los puentes en el país, hay una atención indebida, insuficiente, carente de calidades científicas y eso puede resultar muy caro para el desarrollo nacional. A veces uno, igual le pasa en la casa, piensa que las cosas ocurren por sí, que ocurren solas y esa historia no es así. 905-222-0000, el acceso telefónico, la Ortiga CR, el acceso por Twitter y la hora que Ortiga en Facebook. En un campo más, el tema del Hospital México sigue en conflicto, en crisis. El director dice que lo que ordena la Sala Constitucional es imposible de resolver, pide un angiógrafo más. La gerencia médica de la Caja dice que hay salas de tomografías que no se están usando con las capacidades idóneas, con el aprovechamiento óptimo, y eso también es parte de la angustia que mucha gente siente, porque al final de cuentas las instituciones en materia de seguridad social y en materia de energía son de gran importancia para todos nosotros, son, para decirlo de algún modo, parte de nuestra herencia. 905-222-0000, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Tenemos una llamada. Compartimos, no tenemos una, tenemos 3. Vamos a compartir estas llamadas directas, al grano, ortigosas, respetuosas, y después venimos con el doctor Marvin Atencio. Don Ricardo Aguilar desde Santana, Alberto Muñoz desde Tres Ríos, y el tercer nombre, le faltan datos. Don Ricardo Aguilar, bienvenido, adelante. Buenas noches, Rolando. Dos cositas. Una crítica para el señor presidente de la República. Yo voté por él, pero me sumo a todos los costarricenses por esa viajadera que no se baja del avión. El hombre, como dijo Otto Guevara, es un pica pica, y ahí internacionalmente vi una crítica a otro presidente que viaja mucho. Entonces le dice el periodista: nos alegramos mucho los costarricenses porque creo que la semana entrante o la que viene el presidente Guillermo Solís va a estar de visita en Costa Rica. Entonces nos alegramos mucho que don Guillermo venga de visita, porque el hombre parece que está gobernando el mundo y viene aquí de visita, nada más, ¿verdad? Y con respecto a este tema, somos pocas las personas que aceptamos públicamente, ¿verdad? Que los tenemos así, que aceptamos en público que fumamos marihuana en la juventud, ¿verdad? Ya no, ya estoy muy viejo para esas cosas, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con
con los contertulios que escuché ahora, aquí es una doble moral, es una cosa terrible, es algo parecido a la fecundación in vitro, que es el único país del mundo que no la aprueba. No se está dando cuenta que es una cosa medicinal. ¿Acaso no hay drogas en el opio y en la cocaína que se usan en medicina y curan? Entonces es una cosa medicinal que viene en pastilla, no es para que se hagan un garrote y se lo jalen así. No, eso viene en pastilla para que se curen las personas, oiga, que ya están en las últimas, que tiene que se pijen porque ya se van a morir desgraciadamente. Entonces, ¿qué tiene de malo que utilicen eso para fines para fases de cáncer terminal y todo eso? No sean tan egoístas y tan malanotas. Muchas gracias a Ricardo Aguilar, ya le puso sabor a la vida, con ese jalonazo que se pegó hasta que me despeinó los 4 pelillos que me quedan. Don Alberto Muñoz desde Tres Ríos, bienvenido, ¿qué nos dice? Gracias, don Rolando, a mí me sacó una sonrisa la dramatización del compañero, muy buena. Muy brevemente referirme a un editorial de unos días atrás acerca de la ocurrencia de que una institución del Estado se dedique a hacer otro tipo de proyectos. Creo que sería muy interesante porque posiblemente al ser una institución del Estado el margen de ganancia que tendría sobre desarrollo de obra pública para el mismo Estado sería mucho menor de lo que muchas instituciones privadas, otras organizaciones privadas que se dedican a hacer obras están teniendo. Podría tener un margen de ganancia entre un 20 y un 30% y le daría garrote a todos los que se están echando tal vez un 50%. Entonces, sobre todo a esos que les dice que les pica por los viajes, esos que les pica porque la empresa privada tenga mayor participación, puede ser que les dé mucho temor que las instituciones del Estado muy fortalecidas y con mucha experiencia en desarrollo de obra pública se metan a competir. Gracias. Muchísimas gracias, una reflexión importante. Aquí creo que el tema que está en discusión es si el ICE participa en obras distintas de su naturaleza. Ahí hay un problema que no es político, es jurídico. El ICE tiene una ley que le establece cuáles son sus competencias y no es que se le ocurra a A, B o C ponerlo a hacer otra cosa. Para eso requiere un ajuste legal. Don Hidrán Quispe desde San José, bienvenido. Sí, buenas noches, don Rolando, gracias por el espacio. Con respecto al tema que se está tratando esta noche, el uso medicinal, el uso industrial del cáñamo es histórico desde hace muchísimas generaciones, desde el Asia antigua. Los mismos Estados Unidos usaron para sus cuerdas y sus velas fibra de cáñamo hace mucho tiempo. Entonces es una planta que debe ser aprovechada igual que otras que tienen muchas bondades en la naturaleza. El tema del prohibicionismo siempre ha causado una reacción reacia y más bien dispara el uso y abuso de sustancias psicoactivas. Es importante ver eso en los diferentes tiempos que ha sucedido desde la cultura antigua hasta ahora. Nunca el prohibicionismo ha solucionado ninguna situación de tratar de frenar ciertos impulsos de las poblaciones. Por ese lado, y por otro lado, pongamos los ejemplos a lo largo del tiempo, ¿verdad? A Occidente le tomó 1000 años poder asimilar un consumo responsable del alcohol. El mismo café que nosotros consumimos ahora socialmente, normalmente, fue un caldo espeso, amargo, que provocaba muchos males gástricos a los árabes antiguos, que eran los primeros que los consumieron para sostener las largas guardias en el desierto. Entonces, por ahí, sigamos con una mente abierta, y a Costa Rica, si pueden revisar un autor, Antonio Escotado, de España, que escribe y es una de las máximas autoridades de historia y uso de drogas a lo largo de la historia, cultural, medicinalmente. Muchísimas gracias por su llamada, de su aporte. Vamos a una pausa y volvemos con el doctor Marvin Atencio. Uso medicinal de la cannabis, uso industrial del cáñamo. Regresamos con Fuego Cruzado en un instante.
Hola costarricenses, les habla Francisco Camacho, diputado del partido Frente Amplio. Quiero invitarlos para que disfruten todos los días a partir de las 9:30 de la noche de su programa La Hora que Ortiga, un programa de opinión, un programa ortigoso, dirigido por don Rolando González y Carlos Roversi. La invitación está hecha para que participen, opinen y también ortiguen. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Gracias, amigas y amigos, por su sintonía donde quiera que se encuentren, en la costa, en la montaña, en el taxi, en la panadería, trabajando, hospitalizados, en la frontera sur-sur, en la frontera norte y más allá de nuestras fronteras, como nos ocurre al recibir mensajes vía Twitter o Facebook de personas que nos escuchan fuera del territorio nacional. Hoy nos acompaña Marvin Atencio, es diputado del Partido de Acción Ciudadana, oriundo de Pérez Celedón, con una particularidad: es médico de profesión, de carrera, y es abogado también, de modo que su abordaje del tema del uso medicinal de la cannabis y el industrial del cáñamo no es una ocurrencia, indistintamente de que coincidamos o discrepemos. Como es usual, le vamos a dar a don Marvin unos 3 minutos para que introduzca el tema del proyecto de ley que presentó y después iremos ortigando con Fuego Cruzado. Bienvenidos, muchas gracias. Sí, bueno, buenas noches don Rolando, buenas noches público que nos escucha y nos observa. Es un placer estar acá y que me hayan invitado a este programa tan escuchado por nuestros costarricenses. Sí, efectivamente, presenté un proyecto de ley que tiene que ver con el uso medicinal de la cannabis y también la parte industrial del cáñamo, de la cannabis índica. Este proyecto se presentó en el mes de agosto y actualmente está en la Comisión de Asuntos Jurídicos ya con un informe de la subcomisión aprobado en forma unánime y un texto sustitutivo aprobado también en forma unánime, y estamos por la discusión por el fondo. El proyecto contempla 3 grandes campos. Uno es la parte puramente médica, y cuando hablamos de la parte médica estamos hablando de la cannabis como las moléculas de la cannabis. En este caso estaríamos hablando del THC y el CBD, con rangos indicados ahí en el proyecto y que serían utilizados en medicamentos, ya sea de las presentaciones tanto en tabletas, supositorios, spray o parches, ¿verdad? Indicados por un profesional médico, previo examen físico, diagnóstico y por supuesto indicar el tratamiento. Después tenemos la parte de la investigación que también se indica en el proyecto. Como todos comprenderán, las decomisos de drogas que hacen en el país por parte de la policía no es adecuada para la investigación, ya que la misma está contaminada con agroquímicos, está contaminada con hongos, está contaminada con bacterias, y la forma de investigar, y tenemos profesional capacitado en la Universidad de Costa Rica y en las universidades privadas adecuadas para investigar, pero no tenemos una planta pura para realizar las investigaciones, que es lo que se necesita. Después tenemos la parte industrial del cáñamo. Como usted bien lo indicó al inicio del programa, perfectamente el mecatito para el trompo se podría usar como parte de la fibra del cáñamo. De hecho fue usada, como lo dijo un radio escucha, en tiempos antiguos en macates y en velas y en otro tipo de actividades en los barcos. Perfectamente ese trompo se podría realizar el bailado del trompo con un mecatito de cáñamo. Y la parte industrial es algo increíble, porque podríamos tener papel, podríamos tener aceite rico en CBD, que es un antiinflamatorio también, donde se podría usar medicamentos, que no tiene nada de THC, no es nada de psicoactivo, y además podríamos también, para fabricación de papel, o sea, aspectos puramente industriales. En Costa Rica actualmente se venden productos de cáñamo, pero resulta que nuestros agricultores, nuestros pequeños y medianos empresarios no pueden producirla en ninguna parte del país, porque por un error
yo lo digo así por un error en la ley general del Ministerio de Salud, está penado, está prohibido. O sea que una persona siembra cáñamo industrial que no tiene absolutamente nada que ver con cannabis recreativo, lo que la gente llama marihuana, que es el nombre vulgar, no lo podría hacer por una confusión en ese sentido. Después el proyecto contempla un ingreso del 0.32% aproximadamente del Producto Interno Bruto, que podría ser utilizado por las instituciones del Estado, además de que los medicamentos estarían dados en forma gratuita por la Caja Costarricense de Seguro Social, y en la privada pues sería indicado por un médico y comprado en un dispensario, en una farmacia. De ese ingreso, el 0.32, también el proyecto está indicado a qué instituciones debe de ir ese dinero. Estamos hablando de un porcentaje que va al Ministerio de Salud, un porcentaje que va al IAFA para la lucha contra las drogas, un porcentaje al Ministerio de Deporte, un porcentaje a las municipalidades y otras instituciones, pero con una indicación especial, y es que sea utilizado para mejorar aquellas situaciones que tienen que ver con la ley 7600. Estamos hablando que se use ese dinero para ampliar puertas, para ampliar pasadizos, etcétera. Entonces, como podrá don Rolando observar, este proyecto así a grandes rasgos, porque son 67 artículos, trata de esos 3 grandes capítulos, y de paso le informo que debe estar adscrito al Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud es el ente rector de la salud pública en Costa Rica, pero con una desconcentración máxima. O sea que el instituto que se está creando acá, pero adscrito al Ministerio de Salud, estaría coordinando, regulando, fiscalizando, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la producción del cáñamo industrial y la cannabis médica. Estamos esta noche con el doctor Marvin Atencio, tema cannabis y cáñamo, uso medicinal, industrial, uso distinto al de consumo como psicotrópico. Dice Fernando Hidalgo, contésteme usted, señor diputado, si las leyes de migración están ahí, porque ustedes no hacen nada y no le piden cuentas al ministro de Seguridad o a quien corresponda, que se hacen de la vista corta, y él se contesta, usted sabe que eso tiene un nombre, vendepatrias. Lo leo tal como lo puso. Yo no considero que ningún diputado sea eso, pero es una manera de abordarlo. Dice Idram Quispe, que antes nos habló, a propósito del tema de hoy jueves, las políticas prohibicionistas han generado reiteradamente aumentos en el uso y abuso de sustancias psicoactivas en diferentes culturas y épocas. Y entonces, para ir entrando en materia, bueno, aquí tengo otro comentario de Luis Daniel Ureña. Excelente la buena nota, un empate que nos coloca de nuevo en el mundo futbolístico de una forma positiva. Y nos dice doña Miriam Hernández Torres, reportando sintonía desde Quepos. Pues un abrazo hasta el Pacífico Central, en su parte sur. Don Sergio Claudel, vamos a oír a don Sergio, y le voy a dejar una pregunta lista al doctor Marvin Atencio. ¿Cuánta ha sido la objeción racional y cuánto ha sido la objeción cultural o emotiva al proyecto que usted ha planteado? Don Sergio Claudel, gusto de oírlo. Adelante, por favor. Buenas noches, don Rolando. Es un gusto porque hace unos días que nos dejó solos. Y me gusta escuchar el programa y los temas. Voy a hablarle de 3 temas así muy rápidamente. Uno, sobre, bueno, como se está discutiendo, este es el tema del asunto del proyecto de maltrato animal. Hay que tener mucho cuidado porque animal conlleva muchas cosas, entonces no podríamos maltratar, o sea, no podríamos matar una rata, una cucaracha, no podríamos. Lo que creo que se debe hacer es poner una ley
contra esas personas que tiran los animales, que los abandonan en la calle y que van a hacer daños y que van a despedazar basureros y que van a dejar excrementos en la calle, en las aceras, en los parques. Entonces yo creo que debe ser dirigida la ley hacia esas personas que son irresponsables con sus mascotas. Otra que es un poquito, porque un día de estos en San José hicieron una manifestación sobre eso, con los animales, y un señor llevaba una pancarta que decía, por favor, no me amarres, suéltame, pero todos los que iban ahí iban con los perros amarrados. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación. El proyecto contra el maltrato animal, realmente es la reforma de una ley, está en proceso tratando de juntar los puntos de vista. Me parece que un gran número de diputados estamos dispuestos a votarlo positivamente, pero hay compañeros que tienen observaciones y ahí han tratado de llegar a un punto de equilibrio. Voy a leer un mensaje creo que es un retweet. En este momento urge que nuestros agricultores siembren árboles de aguacate, no cáñamo industrial. ¿Para qué mecate sin guacamole? Qué inventiva, ¿eh? Y nos dice, eso fue en Twitter. En Facebook nos dice Orlando Palma. Buenas noches, señores, gracias por la oportunidad de participar en este programa tan democrático. Yo fumé marihuana y les aseguro que es peor ser alcohólico o chichero, es más dañino el guaro que la marihuana. Bueno, yo francamente no tengo una experiencia para comparar, entonces solo lo leo. Después nos dice don Randall Murillo, excelente tema, ya lo habíamos leído. Luis Daniel Ureña, excelente la buena nota, un empate que nos coloca en Nuevo Mundo, ya eso lo leímos también. Y sí, ya me percato, es que quiero dejar los cuadernos al día, decíamos en la educación de antes. Don Eduardo Guzmán de Desamparados, don Jorge Campos, con ellos paramos para que el doctor nos comente esto y la pregunta que le hice sobre las reacciones que ha percibido, incluyendo si en el gobierno hay contradicciones o no hay contradicciones entre el IAFA y el Ministerio de Salud. Don Eduardo, adelante. Buenas noches, gracias. Para remachar lo de los aguacates del señor que acaba de llamar, voy a hacerle la consulta directa, concreta y concisa al señor diputado que está en este momento con ese proyecto. Si es más importante el proyecto que él le está presentando a la Asamblea Legislativa al que está ahí mismo en la Asamblea Legislativa, dice proyecto de ley en su versión íntegra tal y como fue publicado en el diario oficial La Gaceta número 198 del 13 de octubre del 2009, utilizando esta versión resumida como guía. Esta guía se refiere a la gestión integrada del recurso hídrico, resumen del proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa mediante el mecanismo de iniciativa popular. En una consulta que yo le hice a usted, don Rolando, usted me manifestó, o lo dijo por micrófono, que habían dos fracciones que no se ponían de acuerdo para este proyecto. De ahí mi pregunta para este señor diputado. Buenas noches, gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a oír a don Marvin. Quiero decirle que ninguno de nosotros dos pertenece a las fracciones que están en ese problema. Esto es el Frente Amplio y el Movimiento Libertario. Ahí los demás quedamos prensados en esa pinza. Jorge Campos, desde Alajuela, bienvenido. Buenas noches, felicito por el programa. Buenas noches. Mira, lo que indigna de todo esto es la doble moral que existe en este país. ¿Cómo es posible que si en el 85% de los accidentes de tránsito está demostrado que está presente el alcohol, también está demostrado que el alcohol daña todo el organismo, que no tiene ninguna propiedad medicinal, únicamente que es antiséptico nada más? ¿Qué justifica que el alcohol se le calentó al mundo? Y el tabaco también, que destruye todos los órganos del cuerpo. Y se quiere aprobar un proyecto para el uso médico de la marihuana,
para evitar la quimioterapia que hace que a la gente se le caiga el pelo, que destruye todas las células del cuerpo porque ni siquiera reconoce las células cancerígenas, como lo está haciendo ahora, se demostró científicamente el THC, y sin embargo, la doble moral. ¡Qué indignación, por favor! Gracias. Muchísimas gracias. Quiero comentar un mensaje que acabo de recibir en WhatsApp. Qué buena nota, tu buena nota de hoy. Grande las muchachas, grande Víctor Alfaro. Y lo firma don Jorge Hidalgo, presidente en ejercicio de la Federación Costarricense de Fútbol. Todo un honor que nos esté escuchando y que comparta con nosotros esta aventura de la comunicación mediática, porque usamos todos los medios posibles. Doctor, tiene usted la guitarra. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a los radioescuchas que nos han estado preguntando y haciendo comentarios tan importantes con respecto al cannabis medicinal y al cáñamo industrial. Con respecto a la pregunta de Rolando, bueno, desde el punto de vista cultural, sí podríamos decir que Costa Rica, desde niños, recuerdo, en forma ilícita o escondida, siempre han usado la cannabis, la que conocemos como marihuana, para muchos padecimientos, entre ellos el asma bronquial, famoso en Costa Rica desde el punto de vista de nuestras zonas rurales. Siempre escuchaba yo que usaban la marihuana para asuntos como el asma. Siempre ha existido ese tabú y no es Costa Rica, es a nivel mundial, y peor fue o empeoró desde los tiempos de esa guerra de fuerzas, de luchas que se dieron en Estados Unidos con grandes empresarios tabacaleros. Pero también no podemos tapar el dedo con el sol con un dedo. Tenemos un problema seriosísimo y son problemas de salud pública. La gente anda buscando cannabis medicinal, marihuana como le llaman, para tratar sus problemas médicos, y entre ellos el cáncer, con doble riesgo, como lo indiqué. Uno es que generalmente son drogas ya contaminadas con agroquímicos, hongos, bacterias, y la otra es el riesgo por el lugar donde la van a buscar de sufrir alguna lesión, porque generalmente son lugares donde pueden producir delitos de cualquier tipo. Entonces aquí tenemos un problema de tipo cultural, por supuesto, de la evolución de la cannabis en Costa Rica, y un problema de tipo de salud pública, que todos los médicos que trabajamos en la caja sabemos que están usando la cannabis medicinal, consiguiéndola del extranjero o haciéndola en forma artesanal. Y ese es uno de los problemas que me motivó para precisamente presentar este proyecto y resolver ese problema. Contradicciones, no, yo no le veo las contradicciones entre el Ministerio de Salud y el IAFA. El doctor Sandí, en la última intervención que hizo en Canal 7, dijo que está de acuerdo con el aspecto puramente medicinal. Donde estamos de acuerdo con el doctor Sandí y es en la parte de la cannabis recreativa. Todos sabemos que el fumado tiene un efecto importante en las vías respiratorias superiores, tiene efectos a nivel del sistema central, igual que el alcohol, igual que otras drogas que se usan, pero que estas cosas suceden en situaciones de abuso. En eso estamos completamente de acuerdo. Donde estamos de acuerdo el doctor Sandí y este servidor es en la parte médica, igual que el doctor Llorca, Fernando Llorca, en su informe, que lo puede leer cualquiera en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Él en ese informe indica que la parte médica no hay ningún problema. Es un informe firmado y que actualmente tiene que valorarlo la Comisión de Asuntos Jurídicos. Y él hace referencia ahí, al igual que en el proyecto, al no fumado, a no cannabis recreativa, por las consecuencias que eso puede traer al ser humano. En eso estamos de acuerdo. Dice al señor Eduardo Guzmán, que habló sobre el recurso hídrico, indicarle que eso, como miembro de la Comisión de Asuntos de Inconstitucionalidad, nosotros revisamos ese proyecto, y ese proyecto actualmente está en el plenario con un informe de minoría y un informe de mayoría, para que el plenario lo discuta y valore si se discute en el plenario, o sea, se abre el plenario para discutir el proyecto de recurso hídrico, o se envía a la Comisión de Ambiente.
Estamos en La Hora que Ortiga. Hoy hablamos con el doctor Marvin Atencio, tema cannabis, cáñamo, uso medicinal, uso industrial. En nuestro sitio en Twitter hay ya una polémica abierta con participaciones muy calificadas. Estoy viendo una de la doctora María Luisa Agüero que nos pone un mensaje en inglés planteando, ya me lo quitaron, pero bueno, planteando opciones en cuanto a estos usos médicos. Quiero mandarle un saludo lleno de cariño también a Michael Blake, que nos está escuchando y nos sintoniza. Michael es un hombre joven, pero un empresario muy importante en el tema de espectáculos taurinos y de ganadería. Desde chiquito anda metido en esos enredos, y entonces alguna vez se nos cruzaron los caminos cuando yo tanteaba el mundo de los redondeles también, y desde entonces hay una relación de amistad y de mucho respeto. 905-222-0000, el acceso telefónico para recibir otras llamaditas. La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Dice José Juárez: quiero saber cómo el señor diputado sabe que el negocio va a funcionar como medicina. Explíqueme, señor diputado, lo invito a dejar esto bien claro. O sea, ¿cómo va a funcionar el negocio en el campo medicinal? Es lo que dice. Y Juan Carlos Montenegro: ¿quiénes van a abastecer la molécula o producirla en el país? ¿Quiénes estarán autorizados a producir el insumo puro? Doctor, esta última la hizo don Juan Carlos Montenegro. Bueno, claro, bueno, y ese comentario que hizo la doctora Ávila en inglés, lo que ella nota ahí, tuve la oportunidad de leerlo rápidamente. Efectivamente, la cannabis medicinal, está la comprobación científica que ella nota ahí, está utilizada para esclerosis, pacientes con esclerosis múltiple, trastornos neurológicos, enfermedades reumáticas y otros. Eso es cierto. De hecho el proyecto contempla esa indicación que anota la doctora Ávila Agüero ahí, y además de otros problemas como son la acción en el cáncer, que científicamente está comprobado como el THC, el tetrahidrocannabidiol, actúa sobre las células tumorales, deteniéndola, inclusive deteniendo la metástasis en este tipo de patología. Con respecto a cómo, quién va a producir los medicamentos de Juan Carlos, o cómo, él hizo la pregunta ahí de quién va a producir. Bueno, el proyecto también contempla ahí quiénes. Por un lado, cualquier, y esa fue una de las indicaciones que hace el señor ministro cuando habla de monopolios. No, en el proyecto no se contempla ningún tipo de monopolios, pueden ser producidos adecuadamente por las farmacias, por los laboratorios farmacéuticos que ya actualmente hay, y si hay algún empresario farmacéutico que quisiera poner y tiene la capacidad financiera para poner un laboratorio y producir medicamentos, también lo puede hacer sin ningún problema, y abastecerlo a las farmacias privadas, o sería también distribuido en las farmacias privadas, donde se lo podrían adquirir los pacientes en forma privada, en forma de tabletas, supositorios, parches o cualquier otra presentación que realice el laboratorio, o a través de la caja que se le estará dando en forma gratuita, de acuerdo a la demanda que la misma institución le presente al instituto que viene a regular todo lo que tiene que ver con medicamentos. ¿Cómo funciona? Bueno, hay mucha literatura científica que en el despacho le podemos proporcionar toda la que quieran, en inglés o en español, además de vía internet pueden conseguirla también, donde se dice cómo actúa la molécula de la cannabis desde el punto de vista del mecanismo de acción a lo interno, que vía radio es muy difícil explicar el procedimiento de la acción, ¿verdad?, de los receptores que tiene el sistema nervioso central para captar la molécula y actuar en ciertas patologías en el cuerpo. Pero
con gusto, toda aquella persona que pueda darse una vueltita por el despacho en el edificio Sion, ahí sacamos el tiempito para explicarle con demasiado gusto. Estamos en la hora que Ortiga, entramos ya a la recta final. Me pregunta un querido amigo, Mario Chaverri Soto, ¿qué pasó con el Movimiento Nacional de Juventud? Le contesto, fue sustituido por el Consejo de la Persona Joven. Don Esteban Cerdas en Poás, don Rubén Álvarez en Tilarán, para seguir este ejercicio que me parece que es muy educativo. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero tengo claro que cuando Marvin Atencio planteó este proyecto, sabía que le estaba pegando un manotazo a un panal, porque las posiciones son a veces científicas, pero las más de las veces son muy emocionales y culturales y sociológicas, y cada uno de nosotros aborda esto como sus concepciones se lo permiten. Y cuando lo oigo explicar en científico para no conocedores, a mí me admira la propiedad, la seguridad y la claridad con que hace el abordaje. Don Esteban Cerdas, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Me llama la atención, bueno, también buenas noches a don Marvin. El Ministerio de Salud pone una publicación, otro medio de comunicación, el medio de comunicación de La Sabana, pone una publicación en Facebook donde dice que el Ministerio de Salud se distancia de la legalización de la marihuana medicinal, y me llama la atención, comenté yo en ese posteo, y comenté yo, y seguido comentó el diputado Oscar López, me llamó muchísimo la atención que quisiera enfrascarse en una discusión al respecto con mi persona, por medio de redes sociales, y la inquietud va más que todo porque él dice que él sí apoyaría dicha propuesta por el diputado Marvin Atencio. Me llama la atención que en el caso específico de don Oscar López apoye políticas como esta y no apoye otro tipo de políticas mucho más liberales de otros temas, y más bien sea obstáculo en la Asamblea Legislativa. No me quiero desviar del tema, más bien la llamada va más que todo enfocada al diputado Atencio. Cuenta con un montón de gente, incluido mi persona, que a pesar de no consumir este tipo de sustancias a nivel ilegal de ningún tipo ligadas a estas, cuenta con el apoyo de ciudadanos y ciudadanas que realmente somos conscientes de que hay políticas que son necesarias para este país, como el uso de la marihuana medicinal. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a don Esteban Cerdas. Recordemos que hay temas y temas. Este es un abordaje médico, otros son abordajes sociales. En uno o en otro se pueden cruzar los abordajes médicos, sociales, con espirituales o con religiosos, y cada uno de nosotros tiene una estructura que se aplica para el tema que esté viendo. Rubén Álvarez desde Tilarán, buenas noches, ¿qué nos plantea? Buenas noches, caballero. Bueno, la inquietud mía, siempre les escucho y se sale un poquitito del tema, pero si no me pueden ayudar, y les agradezco de todos modos, y si me pueden ayudar, mejor. Yo llegué hoy a un EVAIS aquí en la comunidad de Tilarán, un EVAIS rural, y me dijeron que a partir de 8 días van a recibir las citas del EVAIS únicamente por internet. Entonces, yo lo que quiero es que me ayuden a ver, porque yo les pregunté, pero ¿cómo es posible si nosotros los mayores de edad, que con costo vemos el teléfono, cómo vamos a sacar una cita por internet? Entonces me dijo una enfermera que hace 8 o 10 años que en San José existe eso. Esa es la preguntita que tengo, maestro. Le agradezco mucho, escucho el programa todas las noches. A ver, que me contesten si es cierto o si hay alguna posibilidad, porque lo que no sabemos en internet, cómo vamos a trabajar con esas citas. Muy amable, muchas gracias, y el programa es excelente. Muchísimas gracias por su llamada, don Rubén Álvarez desde Tilarán. Aló, estamos entonces, voy a ver qué tenemos en Facebook. Esa era mi pregunta. Bueno, muchas gracias. Dice don Naúm Hernández, don Rolando, totalmente de acuerdo con que se apruebe el uso de la marihuana. Yo no fumo, pero no me opondría para uso medicinal. Marvin Vargas, para don Marvin Atencio, ¿cuál es su interés en este asunto? ¿Acaso no hay temas más importantes en este país que ustedes los diputados no atienden? Parece extraño su interés específico. Y Marvin Vega, otro Marvin, qué bueno este tema, ojalá nos iluminen con su gran conocimiento. Estoy de acuerdo que la legalicen. Parece que el tema ortiga, doctor. Sí, está ortigando el asunto. Bueno,
Para el estimado señor don Rubén, que está muy preocupado por el Levice, quiero decirle que los equipos básicos de atención integral en salud son hechos están precisamente para atender lo que es la atención primaria en las comunidades. Yo no sé lo de la ocurrencia del internet, porque ya deben de estar los programas debidamente en cada device: hipertensión, diabetes, control prenatal, citología. Donde siempre hay un problema es que no se consiguen citas para algunos estados de emergencia, emergencias relativas, cuando están con algún dolor, algún golpe, alguna gripe. Y ahí yo le recomendaría al señor que se ponga de acuerdo con el comité de salud de la localidad de donde él vive para que resuelvan ese problema, y si no, que también le hago el ofrecimiento que se apersone a mi despacho, que estoy a cargo de la parte de gerencia de salud, y con mucho gusto trataríamos de ayudarle en la preocupación que él tiene. Con respecto a Marvin Vargas, que habla sobre el interés, quiero indicarle al estimado oyente que yo soy médico de 25 años de práctica clínica en un hospital regional, y que ahora, por un asunto puramente político, por estar de diputado, estoy aquí, pero que mi interés es estrictamente por lo que indiqué al inicio del programa. No podemos tapar el sol con un dedo, tenemos un problema de salud pública, hay muchos pacientes con necesidad de medicamentos, específicamente la cannabis, que la consiguen por todos los medios, porque si algo tengo claro es que los antiinflamatorios no esteroidales, que se dan tanto en la caja como en la parte privada, llega un momento en que los pacientes no responden adecuadamente, y la práctica clínica se lo dice a uno, y ahí están los diferentes pacientes buscándola y refiriéndose. El único interés es médico. También debo indicarle al señor Marvin Vargas que, además de ser médico cirujano alópata, soy médico homeópata, debidamente incorporado al Colegio de Médicos, y he incorporado a la Liga Médica Internacional Homeopática. Y los aspectos de la cannabis medicinal lo conozco desde hace muchísimos años, desde que era estudiante de medicina. Además, que el doctor Federico Samuel Hahnemann, médico homeópata, fue el primero que describió la cannabis medicinal en el año 1811. Todos estos aspectos, y como médico, y que he tenido que ver pacientes con cáncer, que he tenido que ver pacientes con problemas de neuropatías diabéticas, con artritis crónica y otro tipo de padecimientos, es lo que me interesó, o lo que me llamó el interés para presentar un proyecto de impacto en la salud pública, que sé que así será en Costa Rica, además de ser un derecho humano de los pacientes que tengan una alternativa de tratamiento más en el arsenal de los médicos de nuestro país. Vamos aterrizando ya. El avión que ha volado esta noche con el tema de cannabis ha estado muy intenso, el programa en todas sus dimensiones. Dice Fernando Hidalgo: creo que como está el tema de droga en el mundo y Costa Rica, es muy peligroso dejar portillos abiertos. Soledad Salazar: ¿quiénes van a cultivar la marihuana para fines medicinales? Y hay un intercambio entre Daniel Aguilar y María Luisa Ávila sobre el uso de la cannabis con o sin respaldo de evidencia clara y avalada por sociedades científicas. Pone, dice que no es medicinal, pero no permite, que es medicinal, pero no permiten hacer estudios para comprobarlo debido a que es ilegal. Don Marvin, sí, una manera de cierre. Bueno, los portillos abiertos, pues no, ¿verdad? Digamos que Colorado, que es uno de los que más tiene la cannabis recreativa y la cannabis medicinal, yo tengo estudios donde demuestran que más bien el alcohol, el consumo de alcohol disminuye, el consumo de la cannabis recreativa disminuye, y además hay una observación interesantísima en el último estudio, que los accidentes de tránsito también bajaron. Este sábado que acaba de pasar vino una científica, bióloga molecular, la doctora Cristina Sánchez, quien tiene muchos estudios ya
muy avanzados, para mencionar algunos de los tantos que existen, en cuanto a la acción de la tetrahidrocannabidiol, THC, en las células tumorales. O sea que con respecto a esto hay ya mucha literatura científica escrita en Estados Unidos, en Europa, en Israel, en Holanda, etcétera, etcétera. ¿Quién cultiva? Bueno, el proyecto de ley también dice a quién se le va a dar, y no es la marihuana, no es la cannabis que tenemos sembrada o que tienen sembrada la gente, o que siembra la gente en Costa Rica en las montañas. Es una cannabis con una semilla especial que se tiene que importar por primera vez, que se tiene que traer y que es exclusivamente para uso médico. Inclusive en el proyecto se contemplan los rangos estrictos médicos. Por ejemplo, de acuerdo a la investigación científica, el rango, el THC, lo indicamos ahí a un 21% y no a un 27%, que ya estaríamos entrando a la parte puramente psicoactiva. Después el CBD, como lo indiqué inicialmente, no es psicoactivo y lo encontramos en el cáñamo, que es una variedad de la cannabis y que aquí en Costa Rica está prohibido producirla por una cuestión de un error en la Ley General de Salud, que lo indica como prohibido porque se confunde con la marihuana vulgarmente conocida. Bueno, amigas, amigos, cerramos nuestro programa de esta noche. Muchas gracias al compañero diputado Marvin Atencio. Dice Chico Morales, un queridísimo dirigente del partido del que yo participo, que hay personas que están pasadas de conocimiento. Entonces, cuando Marvin Atencio hace enumeración de su formación profesional, pues aquí tenemos una persona pasada de conocimiento. Vean que hoy ha sido muy ilustrativo el programa y muy acelerador de puntos de vista. No hay que decidir hoy, es un proceso, ya llegaremos al momento de la decisión. Doctor, ¿quería añadir algo? Sí, es que un radio escucha dice que hay otros proyectos importantes en la Asamblea y que por qué el proyecto de la cannabis. Bueno, para decirle a este radio escucha, contestarle que el despacho no solamente tenemos la cannabis medicinal, tenemos el proyecto de la Cruz Roja tan importante para los recursos financieros de esta institución, tenemos proyectos del Colegio de Odontólogos, tenemos proyectos del Colegio de Farmacéuticos, tenemos proyectos de AEPEA, que es la única institución que se encarga de la desintoxicación de pacientes en Cartago, y tenemos alrededor de unos 40 proyectos que tienen que ver con asuntos de salud. Así es que no es solamente la cannabis es uno más dentro de lo que estamos manejando en estos momentos en el despacho con relación a temas de salud. Además, don Rolando, como usted bien lo sabe, de los diferentes proyectos que se están viendo o valorando todos los días en las diferentes comisiones, en las cuales yo soy parte de alrededor de 7 comisiones. Entonces, tenemos mucho trabajo, don Rolando, ahí que... Muchas gracias, doctor. Muchísimas y a gracias ustedes, amigas, amigos, gracias por su sintonía. Esteban Elizondo, Mila Cuesta en Canal 2, Glenn Montero, Marco Ramírez en Monumental, Olman Rímola, Rigo González, María Pozo, Carlos Robert, sí, todavía hay que mantenerlo aquí, ¿verdad? Por cualquier cosa, puede ser que esté de paso por el país mañana o pasado mañana, o el viernes o el sábado o el domingo. Y Rolando González, nos despedimos con gratitud y cariño. Que descansen, y si está usted recuperándose en materia de salud, que Dios le bendiga y le ponga pura vida. Nos vemos.